Bienvenidos. Hoy estoy con Daniel Madrid, Oriana García, Chayli Rondón y mi persona Samuel Gutiérrez. Y vamos a darle una mirada honesta a la política exterior venezolana. No solo se trata de historia, sino de entender cómo pasamos de la firmeza de la doctrina Bettencourt hasta el pluralismo ideológico y si esos ideales realmente ayudaron al país o quedaron en el pasado. Lo más importante de esto, vamos a debatir sin filtros si Venezuela tiene hoy un rumbo diplomático claro o si navegamos a la deriva. Pero un momento, ¿de verdad la vamos a hacer sin filtro alguno? Así lo haremos, Chayli. Queremos analizar el contexto, ver ejemplos de otros países y entender cómo evolucionó nuestra diplomacia hasta llegar aquí. Bueno, Samuel, en primer lugar, gracias por tu invitación. Me gustaría arrancar hablando de que, sobre la política exterior venezolana del siglo XX. Cuando tocamos este punto, debemos entender que se desarrolla en un contexto muy particular. Estamos hablando del inicio de la democracia venezolana después de la caída de la dictadura de Manuel Pérez Jiménez en el año 1958. Y eso también incluye lo que es la consolidación del sistema político democrático, conocido como el famoso periodo de punto fijo. Exactamente, Shail. Y en ese contexto también surge una de las doctrinas más importantes de la diplomacia venezolana, que es la doctrina Bettencourt. Y esta fue impulsada por el presidente Rómulo Betancourt, pues que planteaba que Venezuela no debía reconocer diplomáticamente a gobiernos dictatoriales o pues que no surgieran de elecciones democráticas. Vale la pena destacar que esta doctrina en su fase ortodoxa, que si no me equivoco fue el periodo entre 1959 al 1964, pues tenía un objetivo muy claro y era proteger la democracia venezolana en un momento en el que gran parte de América Latina estaba dominada por dictaduras militares o por gobiernos autoritarios. Al aplicar la ruptura total con gobiernos de facto, como fue los casos de República Dominicana, Perú y Argentina para el año 62, Bettencourt lo que hizo fue como crear un escudo para proteger el facto de gobernabilidad interna. Sin duda esta fue una respuesta que logró blindar la legitimidad de origen en un continente que se estaba llenando de dictaduras de sable. Y sin embargo, pues esta política también tuvo consecuencias, porque Venezuela llegó a romper relaciones diplomáticas con varios países gobernados por dictaduras, lo que quiere decir pues que en algunos casos produjo aislamiento diplomático. Sí, ahorita que hablan de aislamiento diplomático, en el gobierno de Raúl Gómez en 1974-1979 vimos una parte más gasta, ¿no?, de esta doctrina, ¿no? Vimos una evolución del diplomatismo, digo que obviamente evidenció el deterioro de la doctrina, que ella misma ya no era tan consecuente, ¿no?, sino que era más discrecional. Y todo esto buscando que solucionar los desafíos actuales de esos años, o de los retos que tenían para aquel entonces, ¿no? Incluso ustedes recordarán que para mediados del 70 corríamos el riesgo de quedarnos aislados, o como se dice coloquialmente, hablando solo, ¿no?, ante gobierno, ante la manera de dictaduras militares que había en la región. Por eso que Goni, entendió en qué situación estaba y que había que evitar ese aislamiento y mantuvo la retórica de Bettencourt. Aunque esa retórica fue más discrecional y mantuvo relaciones con regímenes que no eran tan abiertamente hostiles. Un ejemplo de ello, lo podemos ver con su postura ambivalente, ya sea en el golpe de Estado de Brasil en 1964 o en el de Argentina en 1966. Y yo siento incluso que fue una decisión necesaria, ¿no?, del purismo al realismo. También se puede añadir, Daniel, que pues posteriormente, durante el gobierno de Rafael Caldera, la política exterior venezolana cambió de enfoque y surge el principio del pluralismo ideológico, donde esta doctrina planteaba que Venezuela debía mantener relaciones con todos los países independientemente del sistema político o ideológico. Exactamente, ya que en ese momento había una lógica puramente pragmática detrás de esto. Era universalizar nuestras relaciones y proyectarnos como líderes del tercer mundo. En este caso, Caldera rompió el molde bajo el principio de no podemos elegir a nuestros vecinos, pero sí cómo convivir con ellos. Esto es importante, ya que permitió restablecer lazos con la Unión Soviética en el 70 y descongelar la relación incluso hasta con Cuba, priorizando el interés nacional sobre la legitimidad de origen. Y esto fue lo que abrió caminos a que Carlos Andrés Pérez, en su primer mandato, para llegar a utilizar la diplomacia petrolera y liderar un diálogo en Norte-Sur. A propósito de lo que comenta Samuel, es que este cambio también logró reflejar lo que fue la evolución del sistema internacional. Exacto. Y de hecho, me surge una pregunta bastante importante, y es que si estas líneas de política exterior realmente lograron responder a una necesidad histórica del país. Pues cabe destacar que durante los años 70 el mundo estaba marcado por la Guerra Fría
donde existían bloques ideológicos completamente distintos. Y bueno, en ese contexto, lo que era el pluralismo ideológico permitía a Venezuela tener relaciones tanto con países occidentales como con países del bloque socialista. Para responder a tu pregunta, Shaeli, yo digo que sí, pues ya que la doctrina de Betancourt respondió a una necesidad muy concreta en ese momento, que era defender la democracia venezolana en un entorno regional dominado por dictaduras. Entonces, Venezuela era una de las pocas democracias estables de América Latina, por lo que esa doctrina lo que hacía era buscar fortalecer ese sistema y generar alianzas con gobiernos democráticos. Un ejemplo de eso hoy en día podría verse en las posiciones internacionales sobre la defensa de la democracia y los derechos humanos, donde algunos países pues condicionan sus principios. Sí, claro, y que mencionaste ese ejemplo, te concuerdo contigo, ¿no? Pero también se puede decir que el proyecto ideológico correspondió a otra necesidad, y no fue más que adaptar un sistema internacional más complejo. Incluso en muchos de los casos la diplomacia requiere diálogo con países con los que no se comparte ideologías. Y muchos países mantienen relaciones diplomáticas con estados con sistemas políticos muy distintos, porque es importante que recordemos que las relaciones internacionales también se basan en intereses económicos, comerciales y estratégicos, y no netamente políticos. Entonces mi pregunta viene, ¿tienen vigencia estos principios hoy? Mira, Daniel, yo pienso que en cierto sentido sí, porque estas doctrinas realmente no fueron del todo estáticas, sino que surgieron en respuesta a lo que fue la Guerra Fría y también a la búsqueda de autonomía que tenían los países en ese momento, que estaban buscando. Yo diría que la doctrina de Betancourt es muy difícil de aplicar hoy en día porque, pues, evidentemente, digamos, a golpes de Estado clásicos, estilo militares con tanques, sino a erupciones autoritarias que surgen desde dentro del propio sistema democrático. Entonces eso hace más compleja la comunidad internacional. Por otro lado, la interdependencia económica de la actualidad hace que el aislamiento diplomático sea un arma de doble filo y eso puede arruinar la economía de quien la aplica. Y es cierto, y muy irónicamente, el pluralismo ideológico sería ideal hoy en este mundo tan multipolar, con actores tan representativos como China, Rusia e India. Sin embargo, hay que estar claro que nuestra política exterior actual se volvió un poco monocromática. Pasamos de las puertas abiertas de cartera a un alineamiento ideológico rígido. Y aquí caemos en una pregunta que es esencial en nuestro debate. ¿Existe hoy una política exterior clara en Venezuela? Y entrando en materia con una pregunta tan compleja, es interesante tener en cuenta que está marcada por una orientación geopolítica específica, lo que hemos venido viendo, con alianzas hacia otros países como China, Rusia, Irán e incluso Turquía, mientras que las relaciones con Estados Unidos y varios países occidentales se han visto más conflictivas. ¿Existe hoy una política exterior en Venezuela? Bueno, si vivimos este siglo XXI, descendente expansiva y proactiva, que incluso se percibe como subsidio geopolítico para impulsar la multipolaridad o darle visibilidad a aquellos países que estaban en la sombra o en la periferia, como mismo Donald Trump, ¿no? Buscaba sumar votos de gobierno o crear alternativas como la vida de y bueno, su objetivo era claro, era más que confrontar el imperialismo o sumar el lado de la izquierda, incluso especialmente con el Caribe. Pero sabes que esa proactividad mutó mucho en el periodo de Nicolás Maduro, sobre todo la violencia. Pues el objetivo ya no es expandir un modelo, sino que es preservar el poder. Y aquí es donde entra el punto más, que es la institucionalidad. Y la política exterior ya no se diseña en la Casa Amarilla con diplomáticos de carrera, porque por cierto no hay concurso público desde el año 2005, sino que ahora se hacen Miraflores bajo una lógica completamente partidista. Es una diplomacia de los pueblos, entre comillas, que prioriza actores no estatales para esquivar presiones. Para ir cerrando, creo que podemos concluir que en el siglo XX doctrinas como la Betancourt y el pluralismo buscaron institucionalizar la democracia e insertar estratégicamente al país en el mundo. Hoy, la política exterior carece de esa base de Estado y es más una herramienta de defensa ideológica. La paralelización de las estructuras, creando organismos que duplican funciones como la CELAC frente a la OEA, solo han aumentado la burocracia sin generar una estrategia de Estado a largo plazo. Y es que incluso si miramos la doctrina de Betancourt desde la perspectiva del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en los años 90 hacia Panamá, Haití y Perú, podemos ver que todavía hay un intento de usar principios democráticos para guiar la acción.
pero hoy en día esos principios parecen haber sido sustituidos por una línea de nuevas alianzas con países como Siria, Libia o Corea del Norte, en detrimento pues de nuestros socios convencionales como Colombia o México. Entonces, hemos pasado de ser un referente democrático a un actor que prioriza el armamentismo y el discurso antiimperialista sobre la integración técnica. Podemos decir que la clave para la exposición es enfatizar que no hay ausencia de política, sino una desinstitucionalización profunda, ya que al no haber una política pública profesional, la acción internacional de Venezuela se vuelve errática y dependiente de la coyuntura política interna. Bueno, muchachos, pero es que el análisis de la realidad internacional de Venezuela nos obliga a cuestionar si realmente estamos ante una política exterior o simplemente ante una sucesión de reacciones tácticas, ¿no? Yo pienso que para que una nación posea una política exterior genuina, esta no puede ser el resultado de impulsos momentáneos. Debe ser, por definición, una conducta institucional repetitiva en el tiempo, ¿no? Para que sea política exterior. Y bueno, yo siento que es un debate que sigue abierto y que exige hoy, más que nunca, una autocrítica profunda sobre cómo el país pretende reinsertarse en un orden global que no espera por improvisaciones. Muchas gracias a todos. Esto es todo.